departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo de nuestro departamento. La misma, con el fin de acercar a nuestro público a la lectura, escritura, a nuestros gestores culturales y a nuestra historia, viene realizando diferentes actividades de manera presencial y también virtual. Esta tarde les presentaremos una conferencia que titula Arte Rupestre en Santa Cruz, la cual será dictada por nuestro querido colega Danilo Draqui Vallivian. Danilo es arqueólogo, trabajó en diferentes proyectos arqueológicos en México, es conferencista, actualmente trabaja en la Dirección de Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Y esta tarde nos deleitará con esta excelente conferencia, la cual es muy importante para todos los cruceños. Quisiéramos iniciar esta tarde en compañía de Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano, el cual nos acompaña ya hace 5 años en cada una de nuestras actividades y que ustedes pueden pasar a degustar mientras leen un libro en las instalaciones de la Biblioteca Departamental de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde en horario continuo. De igual manera pueden pasar a probar un delicioso café en la avenida San Martín, calle 5 Este, en Demos Café. Quisiéramos agradecer de igual manera a la Fundación Cotas por abrirnos las puertas para llegar a sus hogares a través de sus diferentes canales que salen en la parte de abajo de la pantalla. Muy buenas tardes, Danilo. Muy buenas tardes, Rosana. Muchas gracias otra vez por permitirme poder compartir con toda la gente una de las características importantes que tenemos aquí sobre arqueología en Santa Cruz. Y bueno, en este día en especial vamos a hablar sobre el arte rupestre. Somos nosotros agradecidos, Danilo, de que nos dé la oportunidad de mostrar el trabajo que viene realizando ya durante tantos años y también mostrar cada uno de estos importantes detalles para nosotros los cruceños, que es conocer nuestra historia, conocer nuestra arqueología, ¿no? Y en este caso, esta tarde, conocer sobre el arte rupestre de nuestro departamento. Entonces, te dejamos en pantalla, Danilo, para que tú puedas explicarles a todos los participantes sobre este tema. Muchas gracias, Danilo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a comenzar. El arte rupestre es una de las manifestaciones culturales del ser humano que se ha venido representando hace más de 30.000 años en lo que es la historia en sí de la humanidad. Y es un punto importante porque, bueno, es considerado parte de las evidencias arqueológicas que tenemos en todas partes del mundo, pero hoy día en especial quiero hablar específicamente sobre el arte rupestre, porque es bueno que entendamos qué es el arte rupestre, ¿no? Una de las preguntas básicas, ¿y cuántos tipos de arte rupestre tenemos en Santa Cruz? En realidad, muchas veces pensamos que el arte rupestre es solo la pintura. Ahorita vamos a hacer un recorrido por todo este desglose un poco para que la gente entienda y en sí cuando vaya y vea este tipo de evidencia se den cuenta que primero no son tan fáciles de hacer y tampoco son tan fáciles de identificar y poder decir efectivamente darle una simbología específica a cada representación o poder decir se hicieron en un momento histórico, ¿no? Este es un aspecto muy interesante, muy apasionante, la verdad, el arte rupestre. Y bueno, aquí en Santa Cruz tenemos una diversidad de sitios arqueológicos con estas manifestaciones, ¿no? Vamos a también un poco indagar, un poco saber quiénes las hicieron y hace cuánto tiempo, ¿no? Y qué conocemos de estas representaciones. Vamos a empezar diciendo que ¿sabías vos? Dice que el término de arte rupestre designa todo trazo, señal, figura, grabado, escultura, pintura y geoglifo ejecutado sobre una superficie mineral que no es movible. En este caso estamos hablando de roca y suelo realizado por una persona. Si he dejado estos conceptos y todo, porque para mí es importante que la gente lo pueda ver también, no solamente escucharme, sino lo pueda leer, porque es muy importante, ¿no? El ser humano trató de plasmar en todos los espacios que pudo, no dejaron ninguna piedra suelta, ningún abrigo rocoso y efectivamente utilizaron todas, vamos a decir, los lienzos o todas estas paneles para poder representar muchos aspectos de su vida. Era la forma de comunicarse en su momento. No había internet, no había tele, no había WhatsApp, por suerte, en esa época, pero esta es una forma de educar también a la gente de su propio grupo sobre ciertas costumbres, ciertas tradiciones y de una forma de plasmar su historia, su momento, su paso en sí por efectivamente ciertos lugares, ¿no? Aquí vemos, como les digo, esto es una manifestación de la expresión cultural del ser humano que está plasmado en todo el mundo. Vamos a decir, de esta imagen
unas cuantas fotografías. Hay una infinidad de pinturas rupestres, algunas similares, otras muy distintas, grabados que se han plasmado por todo el mundo, ¿no? Entonces, vamos a decir que el arte rupestre es compartido por toda la humanidad. Cuando tratamos de entender un poco cómo se va dando esto, sabemos que a través de las investigaciones y los estudios que se han hecho, después de las últimas glaciaciones, es cuando el ser humano realmente empieza a migrar. Aquí vamos a mostrar las 5 teorías actualmente que están siendo tipo de investigación sobre el poblamiento de América. Tenemos la típica por el estrecho de Bering, que fue de las primeras teorías que trató de explicar efectivamente la migración de distintos grupos culturales a nuestro continente. Después aparece la migración costera, que la gente venía navegando. Tenemos una salida que hay de Europa hacia el este de América, justamente Norteamérica. Tenemos migraciones de Indonesia y la última migración que efectivamente es muy importante, que se ha dado justamente desde Australia hasta Sudamérica. Pensamos nosotros que así llegaron uno de los grupos más antiguos que tenemos todavía vivos en nuestra región, que ellos son los ayoreos, porque su ADN tiene una afiliación genética muy importante con los grupos que poblaron Australia hace más de 60.000 años. Entonces, ya sabemos que el arte rupestre son varias características y no es específicamente una manifestación en sí. ¿Cómo son estos tipos de soportes? Vamos a decir soporte, los espacios donde son plasmadas estas evidencias. Aquí, para empezar a entender todo este compleja gama de información y bien compleja en realidad sistema de análisis, lo dividimos. Primero sabemos que hay 2 tipos de soporte. Aquí uno que es al aire libre y el otro que es en cueva. ¿Cuál es la diferencia del uno y del otro? La del aire libre efectivamente es más fácil, se utiliza la luz solar, y en este caso en cueva ya es donde intervienen otros artefactos, en este caso creando luz artificial, como pueden ser las fogatas, antorchas o mecheros. Entonces ya estamos separando cuáles son estos tipos de soporte, al aire libre y en cueva, que son muy distintas. Esto no quiere decir que esto va a variar en el estilo o la forma de aplicación de este tipo de manifestaciones, sino que efectivamente son 2 modalidades distintas, donde una requiere una intervención en este caso externa, que son las fogatas, las antorchas o los mecheros, ¿no? Así para que podamos un poco entender, y esta charla, esta conferencia es un poco también bastante educativa, donde la gente puede entender un poco, comprender cómo se va analizando este fenómeno del arte rupestre y efectivamente conocer bien paso a paso cómo los arqueólogos vamos definiendo este tipo de evidencia, ¿no? Vamos a ir de menos a más, se puede decir. En este caso son los geoglifos, que hasta el momento son pocas evidencias que tenemos registradas aquí en Santa Cruz. Las imágenes que vemos son asentamientos, son antiguas aldeas que efectivamente tenían una especie de canal alrededor de su aldea, que servía efectivamente como una limitante para posibles ataques de las personas. Estas, con el tiempo, dejan estos geoglifos efectivamente que son vistos desde el aire, ¿no? Tenemos varios geoglifos registrados en Santa Cruz, pero no tenemos una gran magnitud para poder ponerlo en primer rango, ¿no? Después tenemos la escultura. Cuando hablamos de escultura, aquí hay algo muy importante. Ahí tenemos 2 sitios ahorita muy representativos de este tipo de ejecución y de manifestación. Una es el Viborón en Santa Ana de Velasco y otra considerada es el Fuerte de Samaipata. Si en sí el Fuerte de Samaipata fue declarado Patrimonio de la Humanidad por ser la roca maciza que tiene más grabado, esto ya pasaría a ser como que todo justamente el cerro de Samaipata, el fuerte, ya ha sido como una escultura. Si la vemos desde el aire, realmente ha sido grabado, ha sido esculpido todo su macizo rocoso que está expuesto en esta imagen, ¿no? Y así poco a poco vamos yendo ahora a los grabados, que es otra de las manifestaciones que hemos visto que tiene el arte rupestre. Es algo interesante cómo para una y otro tipo de características del arte rupestre se necesitan herramientas muy distintas, ¿no? Aquí en el grabado efectivamente tenemos más evidencias registradas. Esto no quiere decir que no haya más geoglifos o más esculturas, pero hasta el momento son las que tenemos registradas y nos basamos en estos datos. Posiblemente en el futuro se encuentren mucho más sitios y bueno, esto que digo yo se vaya cambiando
y poco a poco esperemos conocer todo lo que tenemos en nuestro departamento, ¿no? Si hay una diversidad, hay algo importante que hay que entender. ¿Cómo se llega a hacer este tipo de evidencias? Bueno, tanto para los geoglifos, para las esculturas, grabados y pinturas, son distintas las técnicas y las herramientas que se utilizan. Es importante entender esto. Cuando hablamos de grabado, se han utilizado herramientas líticas, vamos a hacer puntas de proyectil, raspadores, raederas. Aquí muestro unas imágenes cuando derecha la tinta, este tipo de herramientas que servían para ir grabando y desgastando la roca en sí. Cuando vemos un grabado, no es solamente que digamos, sí, ya fue grabado. No, señor. Vemos aquí en las imágenes que de acuerdo al ángulo de ejecución, ya sea de 45 grados o 90, el trazo que deja ese trabajo ahí deja un distinto representación en la roca. Entonces, de acuerdo a el ángulo, la forma de la herramienta, es como llegamos a entender los distintos trazos que hay y que existen dentro de lo que se llama la expresión de grabado, ¿no? Es algo muy interesante conocer todos estos aspectos, porque eso nos ayuda poco a poco cuando vamos los arqueólogos a empezar a clasificar, porque sí, podemos identificar que hay varios sitios con grabados, pero la técnica de aplicación es muy distinta y quizás nos está hablando de distintas técnicas o, en este caso, de distintos grupos, más que todo en la aplicación de la fricción de la piedra con otra piedra, ¿no? Es algo interesante que tenemos que entender, que vemos que de acuerdo al ángulo deja su trazo y tiene una clasificación específica, ya sea en forma de B, en forma de U. Entonces, todos estos tipos de grabados se van clasificando para nosotros poder entender un poco todo este proceso y conocer a futuro quiénes fueron y por dónde transitaron las personas que realizaron todo este tipo de evidencias, ¿no? Si, como les dije, vemos que efectivamente, en este caso, el ser humano en todo el mundo, y aquí Santa Cruz no es la excepción, utilizó todos los aspectos. Vimos ya una imagen de la escultura de El Viborón, vimos el fuerte de Samaipata, que es una roca maciza que la grabaron en su totalidad, pero también han utilizado afloramientos rocosos como los que vemos, estos en piso firme, donde efectivamente la gente pedazos de roca los grabó, utilizando, plasmando, como vemos, cara, círculos, manos, pies, todo lo que efectivamente para su momento era importante a ellos demostrar. La mano, hasta el momento de ahora, sigue siendo una forma de expresión de decir yo estuve aquí, ¿no? Y normalmente el pie es considerado movimiento. Entonces estamos hablando de que grupos están contándonos que yo pasé por aquí, dejé estas imágenes y efectivamente también deja plasmada su mano, como también puede ser una forma de ceremonia para poder realmente compenetrar lo que es realmente la roca, ¿no? Que es una materia prima muy importante en la historia de la humanidad, y desde siempre ha habido esta relación mística entre todos estos aspectos que el ser humano ha utilizado en su vida, ¿no? Cotidiana. Actualmente ya hemos olvidado todo eso, pero la relación que existía con todo esto, estas materias primas antes del ser humano, tenía mucho respeto porque efectivamente le ayudaba a poder promover, guardar esos secretos o esas imágenes que ellos querían demostrar a futuro, ¿no? Vemos también que efectivamente se han utilizado paredes, abrigos rocosos de cualquier magnitud para poder realizar este tipo de grabado. Todo este tipo de aplicaciones nos están mostrando este tipo de manifestaciones que son muy distintas, pero que son de la misma aplicación, en este caso de grabado. Vemos que algunos son más intensos, algunos son bastante abstractos, otros podemos llegar un poco a definir como decía hace rato, una cara, una mano, pero hay muchas figuras que efectivamente son abstractas y nos están llevando a un entendimiento más complejo, que quizás en este caso yo no quisiera meterme porque nunca voy a saber qué es lo que pensaba ese tipo cuando dibujó esa imagen o esa simbología, ¿no? Incluso actualmente, contemporáneamente, hay personas que hacen un símbolo y que para un grupo significa una cosa y para otras personas significa otra cosa. Entonces es muy difícil poder designar o tratar de darle una explicación específica a este tipo de evidencias en sí. Más que todo nos vamos a abocar nosotros a ver todas estas características para entender todo este fenómeno y poco a poco ir comprendiendo cómo se va dando esta evolución en sí, ¿no? Vemos aquí este otro tipo de grabados muy distintos que se han preocupado más que todo en hacer como pequeños círculos que están delimitando un espacio, o estos trazos finos
que están delimitando que es una técnica muy distinta a las que vimos anteriormente. Entonces vemos que dentro del grabado también existen distintas técnicas de aplicación, el cual nos está hablando o nos está remitiendo en este caso a un momento específico o a un grupo que transitó por estas tierras hace mucho tiempo atrás. Vemos aquí otras representaciones donde son más complejas, donde unen un montón de cosas. Vemos una forma de una cruz, vemos mano, vemos zigzag y toda una diversidad de símbolos, y efectivamente muchos de ellos que posteriormente se van plasmando en las pinturas rupestres también. Y para poder entender este tipo de evidencia tenemos que hacer el registro sistemático, realizar un redibujo, se puede decir, de todas estas evidencias y ir separando un poco las que son antropomorfas o morfas abstractas para poder entender un poco cómo se fue dando estos paneles. Si vemos que existen muchos grabados uno al lado del otro, posiblemente estos se fueron haciendo en distintas épocas, y eso es lo que tenemos que ir nosotros poco a poco plasmando eso para poder entender cómo se fue dando esta complejidad de grabados, en este caso en Toro Muerto, ¿no? Cerca de Asa y Pina. Una de las representaciones más importantes y de las cuales tenemos más evidencia del arte rupestre en Santa Cruz es la pintura. La pintura es un elemento que encontramos en todas partes, en sí los grabados también, pero no hay mayor magnitud, pero las pinturas se encuentran en todo lado y una gran magnitud de ellas, y así también la gran cantidad de sitios que están justamente plasmados mediante esta técnica de aplicación, ¿no? Si vamos ahora a la pintura, ya hemos visto que el grabado se utiliza herramientas líticas, quizás algunos huesos trabajados, algunos palos duros que servían también para ir desgastando las piedras, pero en este caso, cuando ya entramos a hablar de pintura, aquí entran otras materias primas y otros componentes un poquito más complejos, los cuales nos dan justamente esta expresión de la pintura, ¿no? Cuando hablamos de pintura, tenemos que saber de dónde se obtienen, cuál es la materia prima justamente de estas pinturas o estos colorantes, ¿no? Hay unos que son de origen tanto mineral como orgánico, y los colores que se obtienen de él son el rojo, el negro, blanco, amarillo y azul, con un sinfín de tonalidades. Esto quiere hablar de los gradientes o en función de la saturación que tiene de pintura, que hace de ver unas pinturas más saturadas, mucho más coloridas que otras, ¿no? Esto también tiene que ver con la preservación de los colorantes, en este caso en los abrigos rocosos o en los paredones mismos. Los colorantes minerales nos producen una gran variedad de colores que vamos a ir mencionándolo a continuación, y vamos a ir explicando de dónde se obtiene, de qué materia prima se obtienen estos colorantes minerales para poder después, posteriormente, plasmarlos en las rocas. Y si vamos viendo de este pequeño análisis que llevamos hasta el momento, no había sido tan fácil realizar un grabado, una escultura ni una pintura. Entonces, poco a poco nosotros tenemos que ir entendiendo de que cuando vemos una pintura rupestre tenemos que entender que hay mucho conocimiento atrás, no solamente de la aplicación en sí de la pintura, sino de dónde tener la materia prima, con qué mezclarla y cómo aplicarla, ¿no? Y aquí empezamos a tener lo interesante de todo esto, que hasta el momento hemos registrado todo ese tipo de diversidad de colores que los tenemos justamente evidenciados en el arte rupestre de Santa Cruz. De los negros, bueno, los negros pueden conseguirse de los óxidos de manganeso, el carbón mineral, grafito y de la magnetita. O sea que imagínense, el ser humano, para poder plasmar una pintura de color negro tenía que conocer que de esas materias primas se podía obtener el color negro para poder aplicarlo. Como le digo, ya estamos hablando conocimiento de geología y aparte efectivamente conocimiento sobre la aplicación de los pigmentos, que va también más allá de saber conocer de dónde se obtiene, sino también con qué mezclarlo y darle realmente una composición muy buena para poder efectivamente plasmarla sobre los paredones rocosos, ¿no? Los blancos, aquí vemos una diversidad, unas imágenes interesantes de los blancos. Para el blanco se utilizaba el caolín, yeso y la mica. Los seres humanos de ahí obtenían ese color, que efectivamente esa misma aplicación que se hacía en los abrigos rocosos, posteriormente se la fue aplicando también en la cerámica y en la pintura facial de las personas, porque es lo que más resaltan los primeros cronistas españoles, ¿no? La diversidad de tintes que tenía la gente
pintado en el rostro en el mismo cuerpo. Cuando hablamos de rojo y amarillo, en realidad casi todos estos están compuestos por óxidos de hierro, de las hematitas, limonitas, geotitas y en muy pocos casos de cinabrio, ¿no? Eso es a nivel mundial, la verdad, cómo se obtienen esos colores. Aquí vemos rojo, amarillo y por último hay pinturas donde ya están mezclados. Estamos hablando de lugares con policromía que tienen mucho más colores que solamente un simple tono, ¿no? Del azul, esto es interesante, aquí es la única pintura que tenemos registrada nosotros que están en los valles cruceños que tiene azul. Bueno, ¿de dónde viene el azul? El azul originalmente viene de la piedra semipreciosa lapislázuli, que es un silicato de calcio con cobre o de la azurita, el cual es un carbonato de cobre hidratado y de la malaquita. Esto es algo interesante porque hasta el momento es la primera pintura que tenemos con ese tono de color, pero como les digo, también sabemos que en las referencias y las crónicas etnográficas, muchas de las personas que tenían pintura facial tenían azul sobre el cuerpo. Y efectivamente vamos a saber de dónde venían este tipo de colores. Hemos hablado ya de los colores de los tintes minerales. Ahora vamos a hablar de los colorantes orgánicos, que efectivamente también se obtienen una diversidad de tonalidades. Cuando hablamos de negro, eso puede ser al quemar sustancias como madera o hueso, o en algunos casos se han utilizado, también se sabe a nivel mundial que se han utilizado excrementos de animales, en este caso del murciélago, ¿no? Que ese excremento mezclado con agua da esta capacidad de plasmar el color negro. También efectivamente se han utilizado algunos insectos, la cochinilla, que sabemos que da un color muy fuerte, tonalidad roja, o algunas veces también en estudios en Europa de las mismas colorantes se ha obtenido que también la sangre sirvió para poder utilizar el color rojo, ¿no? ¿De dónde se obtienen estos colores? Como les digo, ya sabemos que es la cochinilla, algunos negros del carbón, esas cosas, pero también ¿de dónde se obtenía el color azul? El color azul es algo muy interesante que se obtiene de una planta que es el añil, que hay una diversidad de este tipo de plantas, el cual su procesamiento no obtiene un colorante azul, ¿no? Se sabe también que de un líquenes de la Artemiacea, perdón, no, nombres raros esto, que existe la referencia etnográfica que los guaraníes masticaban un rato ese líquen y efectivamente tiraba una tonalidad azul, ¿no? Que es lo que utilizaban muchas veces para pintarse el cuerpo, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes, las tres primeras arriba son imágenes de los distintos tipos de añil que se encuentran, los cuales se pueden procesar y obtener el color azul. Abajo están las imágenes de líquenes que vemos que están sobre las rocas en lugares húmedos, que estos efectivamente también, gracias a los datos etnográficos, se puede obtener que de ahí se tiene el color azul. Y la cochinilla que vemos en la parte inferior izquierda, que es un insecto del cual se obtiene el color rojo. Hay algo interesante también que dentro de mis viajes y las cosas pude aprender. Los guaraníes en el Incahuasi me enseñaron que de un bejuco, que efectivamente uno lo corta y deja que esa savia salga, tiñe de color azul. Aquí les muestro una imagen, la verdad para mí fue sorprendente poder aprender eso. La verdad es que nunca hubiera pensado y por eso puse esta imagen, que de este tipo de bejucos específicos se obtiene el color azul, que ese color lo vemos plasmado en el machete en el cual hicimos el pequeño corte a esos bejucos para corroborar si efectivamente se obtenía un tinte de color azul. Y bueno, en las imágenes podemos ver que efectivamente se obtiene también el color azul de ese tipo de bejuco, ¿no? Cuando ya nos vamos metiendo un poco más a saber, bueno, sabemos que hay colorantes de origen mineral, hay otros de origen orgánico, y bueno, ¿cómo se aplican estos? Porque una cosa es tener el conocimiento de cómo obtener todos estos colorantes y ahora cómo lo aplicas en esos soportes rocosos. Hay dos maneras que se lo clasifica en arqueología en los sistemas de aplicación que se llama, que uno es directo y el otro se llama indirecto. Ahorita vamos a ver por qué uno es directo y por qué el otro es indirecto. Ahora, algo interesante que tiene la pintura, que tiene una cualidad específicamente que se puede aplicar en tres modalidades distintas, la pintura. En estado seco, en estado de bloque, o polvo pulverizado, ¿no? Y la líquida. Son estas tres
modalidades de las cuales se puede utilizar justamente la pintura. Y claro, en la aplicación de la pintura en bloque, que ya sea con un pedazo de carbón, como ven en la imagen, turrones, óxido de hierro específicamente, la aplicación de esta colorante en la roca, la humedad de la roca hace que facilita justamente el trazado y la fijación de estos pigmentos en los abrigos rocosos, paredones rocosos y en cualquier roca, ¿no? Entonces ahí vemos efectivamente una imagen de las pinturas en seco y bueno, lo que sería la pintura en polvo en sí. Cuando hablamos de directo, ¿cómo es una forma de aplicar un colorante directo? Esto es que entre el soporte, que en este caso la roca, digamos, y el colorante no intermedia nada. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del carboncillo, la tiza o el lápiz en este específico, estás aplicando vos directo, el colorante directo al soporte. Esa es una forma de aplicación, que el trazo que deja efectivamente es muy distinto, y el otro es el indirecto. ¿Cuál es el indirecto? En el cual nosotros utilizamos algún instrumento entre los pigmentos y el soporte. ¿Cuáles pueden ser en este caso? El pincel, ya es un intermediario entre nuestros soportes y los pigmentos, los dedos, plumas, plantillas, espátula e incluso aerógrafo, que es el soplado que vemos de imagen, que también se utilizaba. Entonces vemos que estas son las técnicas de aplicación indirecta. Si vemos cada una de tanto la aplicación en seco, polvo, en este caso en pintura, los trazos que van dejando estos tipos de aplicación son muy distintas. Vemos ahí las imágenes, por eso puse para que sea más didáctico, los pinceles como el trazo es muy distinto, si utilizamos el dedo también es muy distinto, incluso la tonalidad y la saturación de la misma va a ser muy distinta, ¿no? Como vemos, cuando se aplica con el dedo, deja como un aterciopelado, en realidad, sobre la pared, ¿no? Y no es tan profundo ni tan conciso como cuando lo aplicamos con un pincel. Todos estos resultados de cada sistema nos brindan texturas distintas. Y ahora aquí es importante entender esto. ¿Qué pasa cuando estas pinturas están expuestas al intemperismo por mucho tiempo? Esa interacción, todos esos oxidantes debido al clima, son perturbaciones que van teniendo los tonos de las pinturas, y esto a veces, que son problemas más que todo de causa físico-químico, se dan mayormente en el color rojo, que lo puede hacer pasar con el tiempo, adquirir un tono color negro o blanco, y así nos puede confundir mucho en la clasificación de las distintas fases de ocupación o intervención artística. Esto le quiere decir que hay que tener mucho cuidado en la clasificación o en la descripción específicamente de este tipo de pinturas, más que todo con estos tonos, porque tenemos que analizar ese aspecto, ¿no? Donde efectivamente hay otros agentes externos que nos pueden hacer variar incluso la misma coloración de los pigmentos. Por eso es importante, y hace años venimos trabajando justamente al respecto, de registrar todo este tipo de evidencia. Hay pinturas que están desapareciendo con el tiempo. Hay que saber que muchas de las pinturas, si se han plasmado, no es para que perduren toda la vida. Los cambios climáticos, los incendios forestales ahora que nos han quemado una infinidad de pinturas, donde ya todas están teñidas con negro, ya no se puede observar nada. Por eso es tan importante el registro sistemático para que podamos tener nosotros cómo eran las evidencias y un registro fotográfico el cual pueda brindar a futuros investigadores la capacidad de poder visitar el lugar sin necesidad de desplazarse al lugar, ya sea porque o ha desaparecido o porque efectivamente es de difícil acceso. Muchas de estas pinturas requieren 3, 4, hasta 5 horas de caminata para llegar, entonces muchas veces es muy complicado llegar. Por eso la importancia del registro arqueológico que estamos teniendo nosotros dentro de la gobernación de Santa Cruz. Y algo interesante, también tenemos que otra vez analizar esto, que justamente decíamos, ¿sabías vos? Dice que la carne de animal era la base de la dieta alimenticia en los primeros pasos de la humanidad. Primero se cazaba el alma del animal en una ceremonia previa a la cacería. Las tecnologías efectivamente de las armas fueron evolucionando. Y qué más importante e interesante que tenemos esas evidencias también aquí en Santa Cruz. Tenemos una imagen de Roboré, que es una cacería de monos utilizando lanzadardos. También en Comarapa, una cacería de venado, lo cual nos está mostrando efectivamente otro tipo de
de lanza, y en este caso en Quimome, donde se ven hombres ya con arco. Entonces aquí es importante cómo estas representaciones nos están mostrando incluso esas distintas fases de evolución que han tenido las herramientas para la cacería, y cada vez vamos viendo y vamos entendiendo la complejidad de nuestro arte rupestre en Santa Cruz, ¿no? Ahora, si vamos a tratar de entender un poco, después de haber visto cuáles son las distintas características del arte rupestre, cuáles son en realidad las características de aplicación a cada uno, qué materiales se utilizaron, con qué elementos se plasmaron, ahora es interesante poder ver y poder empezar a clasificar un poco distintos tipos de manifestaciones. Aquí en Santa Cruz hemos tratado de dividir un poco este tipo de manifestaciones artísticas de aplicación para poder entender un poco este fenómeno. No voy a decir que esto lo hemos inventado aquí, esto se ha aplicado en todas partes del mundo, y aquí efectivamente le estamos dando un seguimiento de acuerdo a las investigaciones que se han hecho en otras partes y poder aplicarla para que nos ayude a entender este proceso. Y lo hemos dividido en 4 momentos o en 4 estilos distintos, ¿no? El estilo 1, que nos habla de cosas abstractas, que son diseños muy simples y esquemáticos, que como les decía, no sé qué significan. Si puede parecer un palo, si puede parecer una tortuga, yo no puedo decir porque son muy abstractos, pero ya ese estilo nos está clasificando sobre un grupo especial que le gustaba hacer este tipo de representaciones abstractas y quizás ellos las entendían y quizás para nosotros es muy difícil poder llegar a entenderlas. Está el estilo 2, que son los figurativos. Aquí empezamos un poco más a entender porque ya son temas más ordenados, pero sujetos a una notable desproporción, ¿no? Una cabeza grande, un cuerpo chico, las extremidades largas, y efectivamente es otro estilo el cual nos está mostrando ya un cambio en la aplicación y en la representación de los estilos de las pinturas, y efectivamente nos está mostrando que distintos grupos estuvieron en estos mismos espacios, ¿no? Si vemos las técnicas de aplicación quizás son similares, pero ya aquí empiezan a cambiar los estilos de representación. Entonces el estilo 3 que tenemos son los naturalistas. Aquí ya las imágenes son mucho más acordes con los modelos reales. Aquí vemos una imagen de un ave muy bien representada, o guanacos, efectivamente en amarillo, ¿no? Entonces ya aquí los naturalistas ya directamente uno ve la imagen y sabe de qué se trata, de qué animal. Incluso si fuera biólogo yo podría saber de qué tipo de ave es la que estamos viendo justamente en este momento, ¿no? Y por último el estilo 4, que para nosotros es esa clasificación importante para poder entender, y estos son los realistas y dinámicos. Aquí ya estos artistas tienen la tendencia de agrupar temas. Si vemos antes los temas son un poco separados, aquí ya los agrupan y le dan movimiento, como en este caso vemos la cacería de monos en robles, o también la adoración justamente en las pinturas rupestres del manantial, donde se veía a 11 personas levantando la mano en una representación de alguna ceremonia o justamente adoración a cierto personaje o a cierta deidad. Entonces ya cuando vemos estas pinturas ya están mucho más realistas y están con movimiento, nos están hablando de temas más complejos que solamente mostrarnos que es un ser humano que está plasmado sobre la roca, ¿no? Dentro de este proceso que ha habido de tratar de entender un poco, una de las que más ha trabajado justamente es la arqueóloga Erika Pía, que hace un par de años ya falleció. Ella trabajó muchos años toda lo que es la zona de Roboré, al igual también que don Carlos Keifer, que también dedicó gran parte de su vida a hacer registro y a clasificar este tipo de grabados, ¿no? Ella lo plasma en 5 momentos distintos de acuerdo efectivamente al trazo de las imágenes, y esto cada vez nos ayuda a entender y poder clasificar más específicamente cada imagen dentro de todo lo que es el panel de las representaciones de pinturas rupestres que tenemos nosotros en Santa Cruz. Y no solamente eso, hemos podido también llegar a identificar que no solamente las imágenes, las pinturas rupestres quedaron plasmadas en las paredones rocosos, vemos que también muchas de las pinturas rupestres están plasmadas también en los diseños de aplicación que tienen ya las vasijas cerámicas. Vemos que esta tradición pasó a ser de justamente un espacio no movible como son las paredes rocosas y todo, a un objeto movible, en este caso las vasijas, donde ya la gente lo podía trasladar, y dentro de esa vasija llevaban estas imágenes cargadas de una simbología muy fuerte que
tenía una representación muy importante para este tipo de grupos, ¿no? Aquí es interesante cómo vemos justamente todo este proceso del arte rupestre y cómo al final acaba plasmado en muchas de las vasijas que actualmente vamos encontrando dentro del territorio de Santa Cruz, ¿no? Vemos, como le digo, imágenes muy complejas, muy diversas, de muy distintos tipos de aplicación. A la mano izquierda vemos al indio que le llama eso en Yoruba, donde se ha aplicado efectivamente con pintura líquida. Al otro lado vemos que se ha utilizado pintura en seco, con turrones y tizas, donde la técnica de aplicación deja distintas representaciones que son visibles para el ser humano. Por eso es importante para nosotros tratar de explicarles este proceso. No queremos que se vuelvan especialistas en pintura, pero con esta pequeña charla ustedes van a poder ver pinturas rupestres y van a poder entender todo este proceso que requiere para llegar a, y cómo en un paredón rocoso hay distintos tipos de aplicación que se han hecho justamente en distintas formas, en distintas técnicas. Esto nos ayuda a entender de qué tan complejo es todas estas evidencias arqueológicas, ¿no? Y así podemos pasar por un sinfín de imágenes que nos muestran desde pequeñas figuras como rombos dobles, hay unos que parecen telares, otros dicen parecen libros. Hay una diversidad de imágenes que es justamente de las pinturas rupestres, o como esta que se encuentra en la torta en Roboré, que nos está mostrando la significación de uno de los mitos relacionados justamente a los piñocas, y en este caso representado con las danzas de los yarituses. Vemos también esta aplicación de tonalidades rojas mezcladas con negra en un mismo espacio, que nos habla efectivamente de esto que decía, estos distintos momentos y estas distintas técnicas de aplicación que tuvo efectivamente el arte rupestre. Vemos estas imágenes que tan sencillas que parecen. Aquí vemos esta escena con completo movimiento, donde este personaje más grande está golpeando a uno más chico, y más allá atrás vemos un animal parecer muerto que está justamente de espalda y con las patas arriba, ¿no? Esto nos está mostrando quizás agresión, pero es parte de la vida cotidiana del ser humano, que ha mostrado tanto plantas, animales que consumían, como momentos bélicos también que ha tenido la humanidad y que seguimos teniendo, porque hasta ahorita no entendemos cuál es nuestra función en este mundo, y bueno, seguimos peleándonos entre nosotros. Vemos acá también interesante cómo aquí ya hasta parece de circo. Vemos a este hombre que está parado en los hombros del otro, miren, es como ya actuando. Es algo interesante. Vemos también como personajes que parece que están danzando en distintos tonos de la aplicación, e incluso distintas formas que nos hablan de distintos momentos. Vemos este personaje parado en la espalda del otro, como haciendo algunas representaciones, o esta simple imagen que pareciera que tuviera un espejo la persona, en cual se ve justamente como si fuera la sombra del mismo objeto. Como le digo, hay una diversidad de pinturas, por eso es la que tenemos más evidencia, como este personaje que está con las manos levantadas y al parecer tiene una capa que lo cubre, muy interesante. Al otro lado vemos varios recorriendo y tirándose macanas, al parecer, unas armas que se utilizaban hace mucho tiempo atrás. Vemos a este otro personaje que está en el hombro de esta persona. Vemos a este otro, o sea, como les digo, hay un sinfín de representaciones. Yo aquí quería mostrarles la diversidad de algunas que son tan complejas y algunas hasta chistosas también dentro de las expresiones culturales. Hay unas que son un poco más complejas. Vemos estas pinturas que tienen más de 7,5 metros de altura. Nos preguntaremos cómo lo decían. Bueno, tenían andamios, utilizaban cierto tipo de escaleras, el cual les permitió al ser humano llegar hasta esos lugares, efectivamente, de los abrigos o las oquedades rocosas. Hay ciertas imágenes como esta, que son bastante representativas, en el cual se ve un animal cuadrúpedo, a un lado se ve a un hombre dándole algo de comer. Esto puede estar en una relación de hombre-perro, pero ya se empieza a ver una relación interesante entre ellos. Pues como este personaje que está parado y al parecer estuviera tejiendo en un telar. Entonces, hay una diversidad como estas máscaras, tenemos soles, tenemos animales migrando, caminando, y la verdad, poco a poco, este tipo de representaciones nos llevan a ponernos a pensar, la verdad, qué compleja es nuestra historia,
qué complejas son las evidencias arqueológicas y que todavía aún nosotros no podamos entender esa gran diversidad. Y bueno, poco a poco, con este tipo de charlas y este tipo de difusión, vamos entendiendo que el arte rupestre es complejo. Es una de las manifestaciones del ser humano, porque hay sitios con entierros humanos, hay sitios que son campamentos, hay sitios que tienen evidencias constructivas, hay una diversidad de sitios arqueológicos y dentro de esa diversidad está el arte rupestre, ¿no? Aquí, cuando tratamos de entender un poco, bueno, ya hemos visto que se están tratando de plasmar muchas escenas en la vida cotidiana, actividades, como le digo, hasta encuentros bélicos dentro de estas representaciones. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿quiénes las hicieron? ¿Hace cuánto tiempo? En este proceso estamos, el proceso de investigación es largo, estamos a punto ya de poder definir con unas excavaciones arqueológicas que hemos hecho la data de algunos sitios de arte rupestre, pero lo que utilizamos actualmente para poder entender un poco la antigüedad de estas pinturas son las pinturas rupestres del Brasil, en el cual los distintos tipos de expresiones y tonalidades que efectivamente hay dentro de estas imágenes son muy similares a las que tenemos. Esta es una representación del Chorro San Luis, donde vemos que son muy similares. En el Brasil ya atestiguan que el hombre llegó hace 12.000 hasta un poco más, y las primeras pinturas rupestres tienen datación de 12.500 años. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que efectivamente nosotros estamos casi por esa misma línea. Y por último, como última reflexión, para entender un poco todo esto quiero decir que, ¿sabías vos? Dice que los primeros pobladores de Santa Cruz llegaron hace 11.000 años, ocupando primero las tierras bajas del este, de lo que es la Chiquitania, y las del sur, posteriormente el Chaco, y viceversa. Todo esto siguiendo a la megafauna que migraba por este territorio en el Pleistoceno y Holoceno. Estamos hablando de hace más de 11, 12 o 13.000 años. Hay sitios arqueológicos en Sudamérica, que datan de más de 13.000, 14.000 años, que están peleando y están tratando de cambiar justamente estas rutas migratorias. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? El arte rupestre en Santa Cruz es muy complejo, es muy diverso, y en sí, todas las manifestaciones arqueológicas que tenemos en nuestro territorio son bastante complejas. Lo importante ahora que se trata de hacer es poder llegar un poco a entender, conocer, registrar antes que desaparezcan todo esto, para efectivamente poder plasmar que nuestra historia de este territorio, que actualmente es llamado Santa Cruz, comenzó hace más de 11.000 años de antigüedad. Y con esto, la verdad, quiero decirle muchas gracias, gracias por su tiempo. Esto es una pequeña riqueza que tenemos en el arte rupestre. Como le digo, he tratado de ser bastante sintético un poco de esto, darse cuenta de que tenemos tanta riqueza, y esto es una de las manifestaciones que tenemos de nuestros sitios arqueológicos en Santa Cruz. Valorémoslo, porque esto es lo que nos lleva a ser lo que queremos ser, unos buenos cruceños. Muchísimas gracias. Increíble, Danilo. Más de 11.000 años atrás ya habían personas caminando por estas tierras. Realmente la información que nos acabas de dar es increíble. Y no solamente fue esa, ¿no? Y estaban junto a la megafauna. Ese es un tema que queda pendiente, Danilo, para una siguiente conferencia. La megafauna que existía en esta tierra cruceña que ahora todos nosotros habitamos. La verdad que creo que son temas muy importantes que conozcamos. A veces nos ponemos a ver investigaciones de otros países. Es bueno que conozcamos también la nuestra, que indaguemos, que estudiemos, que escuchemos este tipo de conferencias en las cuales tratamos de ponerlo a ustedes de la mano de los profesionales y expertos en el tema, para que así puedan conocer al respecto y estar al día con las últimas investigaciones que viene realizando el Departamento de Arqueología de la Gobernación de Santa Cruz. Muchísimas gracias, Danilo. La verdad, si tienes algo más que decir, por favor. Bueno, sí, quiero decir que queda pendiente efectivamente estos dos temas que mencionabas tú, querida Osana. Uno, próximamente vamos a tener los fechamientos datados ya de sitios de arte rupestre, donde de verdad ahora vamos a poder afirmar y reafirmar la antigüedad. Y otra de las cosas también es la evidencia efectivamente de evidencias de la megafauna relacionada a pobladores nómadas de estas tierras. Y esto sería muy importante no solo para Santa Cruz, sino para Bolivia. Estaríamos hablando de los primeros pobladores de América, señores. Entonces, es un tema pendiente, vamos a seguir trabajando al respecto, y bueno, espero que poco a poco
vayamos captando un poco más de seguidores y de querendones de esta tierra, porque hay mucho por contar, hay mucho por hablar, y bueno, esperemos que sigamos con vida para poder seguir descifrando todos estos enigmas, se puede decir, de nuestra historia cruceña. Muchísimas gracias. Claro que sí, los invitamos también a visitar cada uno de los lugares que ha mencionado Danilo, siempre y cuando vayan a preservar los lugares, no vayan a dañarlos, no vayan a dejar basura, cuidemos nuestra tierra, cuidemos nuestro patrimonio. Danilo ha mencionado bastantes lugares en la conferencia, los cuales ustedes han estado escuchando. Mencionaban Samaipata, si me ayuda un poco Danilo, ha mencionado Vigorón, ¿no? En San Carlos también. Entonces, si me ayudas a algunos otros lugares más, hagamos recuerdo a las personas. En Roboré tenemos 4 o 5 sitios ya habilitados para el público, los cuales todos son comunitarios, otros son manejados por el municipio, donde vos puedes ir a ver este tipo de evidencias de arte rupestre, en este caso pintura, y bueno, son varios sitios y poco a poco vamos a ir trabajando para que la gente empiece a conocer un poco más. No se olviden que Roboré fue declarado capital del arte rupestre de Santa Cruz por su diversidad de pinturas en tan poco espacio. Y bueno, es un municipio que próximamente está de fiesta, así que bueno, aprovechemos, conozcamos, vayamos a Roboré, una linda tierra, y bueno, disfrutemos no solamente del agua, también de estas manifestaciones que son tan importantes para nuestra esencia. Claro que sí, Danilo, la verdad que hay un montón de lugares por conocer en Santa Cruz y creo yo que es importante que apoyemos el turismo interno en nuestro departamento, que movamos esa economía interna también en las provincias. No se olviden siempre de llevar su barbijo y estar cerca de las demás personas, portarlo, utilizar alcohol también durante el viaje para desinfectarse las manitos, para que así también no llevemos, ¿no?, el virus mucho más a nuestras provincias. Gracias a ustedes por su atención, gracias nuevamente a Danilo por compartir toda esta información tan valiosa con nosotros. Esperamos que para ustedes haya sido de igual forma tan valiosa como ha sido para nosotros en esta tarde, y nos vemos en una siguiente conferencia tertuliando del día domingo o en otra actividad de la biblioteca departamental. No nos olvidemos que estamos en adelante saliendo a las 5 de la tarde los días miércoles con el Club de Pequeños Pensadores, y a las 5 de la tarde también los días domingos con una conferencia, un tertuliando o un taller de la biblioteca departamental. Muchas gracias por su participación. No nos olvidemos que se hace gestión trabajando.